Muy buenas noches, hermanos, amigos. Pues este año no pudimos tener nuestra conferencia de modo presencial, pero damos gracias a Dios de que su palabra no está confinada, su palabra no está presa. Y damos gracias a Dios porque la tecnología nos permite seguir escuchándole y seguir buscándole como hombres. Necesitamos esto, necesitamos tiempos en los que nos acercamos a la palabra de Dios como hombres, buscando que Él haga de nosotros los hombres que Él desea que seamos. Y continuando con nuestra conferencia, el día de hoy vamos a ver el tema número 2 que se titula Acrisolado, en Primero de Reyes capítulo 17 versos 8 al 24. Y en esta sección veremos cómo Dios está haciendo justamente esto. Dios está haciendo de Elías el hombre que Él desea que sea. Elías ya aprendió a depender de Dios y a confiar en Dios en el arroyo de Kerit, pero Dios aún quiere purificar su fe y purificar la vida de Elías. Y justamente en esa sección vemos cómo Dios lo envía a Sarepta de Sidón. Y es un lugar muy interesante porque Sarepta significa crisol, que es este recipiente en donde el oro fundido es purificado de todas las impurezas y de las escorias. Y eso es lo que Dios está haciendo con el profeta Elías. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Dios desea que seamos hombres de fe, hombres con una fe purificada. Y sabes, no nos gusta, no nos gusta la idea de que Dios tenga que purificarnos, pero eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Dios no solo quiere que confiemos en Él, Dios quiere que nuestra fe sea cada vez más pura y más verdadera y más valiosa. Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1. Pedro habla acerca de cómo es necesario, fíjate, necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, el oro que es valioso necesita ser probado para asegurarse de su valor. ¿Cuánto más necesitamos que nuestra fe sea probada, que nuestra fe sea purificada, limpiada de aquellas cosas que no son valiosas, que no son fe? Y eso es lo que Dios va a hacer con Elías. En la sección que vamos a estudiar el día de hoy, veremos cómo Dios va a usar dos circunstancias para purificar la fe de Elías, para acrisolar al profeta. Dios va a usar escasez y muerte. Pero me gustaría poner este tiempo en manos de Dios y pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias porque podemos descansar en tu fidelidad y en tu bondad, aun cuando la temperatura de las pruebas y el fuego de prueba aumente en nuestra vida. Podemos descansar en ti, Señor, y podemos confiar en que tú no deseas arruinarnos, Señor. Cualquier circunstancia difícil en nuestra vida, tú estás en control de ella y tú las permites para acrisolarnos, finalmente para dejarnos con aquello de más valor, Señor. Así que te pedimos que esta noche abras nuestros corazones al consejo de tu palabra. Y por favor, Señor, sigue hablándonos y sigue purificándonos y sigue lavándonos a través del agua de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dijimos que Dios va a usar dos circunstancias para acrisolar al profeta y acrisolar su fe. Escasez en los versos 8 al 16 de Primero de Reyes 17 y muerte en los versos 17 al 24. Pero veamos primero la escasez. Dice así, Primero de Reyes 17, versos 8 en adelante. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta.
es bastante interesante el momento en el que vino la palabra de Jehová al profeta Elías. Nuestro texto dice, vino luego a él palabra de Jehová. Bueno, ¿luego de qué? ¿O inmediatamente de qué? Inmediatamente, al momento en el que se secó el arroyo de Querit, vino palabra de Jehová. Luego que se secó el arroyo, vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente el profeta Elías no hubiera estado dispuesto a escuchar al Señor antes de que este arroyo se secara. Y digo esto porque el lugar al que Dios está enviando al profeta y la persona y la razón por la que Dios está enviando al profeta ahí son razones completamente difíciles de aceptar. En primer lugar, Sarepta de Sidón se encuentra precisamente en Sidón, que es el lugar donde el papá de Jezabel es rey. Entonces, enviar al profeta Elías a Sidón sería enviar al profeta Elías no solo a territorio gentil, que ya sería bastante difícil para un judío, pero además lo está enviando a territorio hostil. Y eso significa entonces que Dios no solamente está sacando a Elías de su zona de confort, sino lo está enviando al lugar donde él sería más vulnerable y al lugar donde él estaría mucho menos cómodo. Y sabes, estoy seguro que el profeta Elías no hubiera estado dispuesto a ir a ese lugar tan incómodo para él y tan vulnerable, donde él sería tan vulnerable si hubiera tenido aún agua en el arroyo de Querit. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿cuál es tu arroyo de Querit? ¿Cuál es nuestro arroyo de Querit? Hay cosas que son buenas, que son provisión de Dios, pero que en un momento dado nosotros empezamos a depender de esos arroyos de Querit en lugar de depender de Dios. Y Dios sabe que esto es así y por eso Dios permite que algunos arroyos se sequen. Tal vez en momentos como estos que estamos viviendo, justamente uno de estos arroyos de Querit tal vez es tu cuenta de banco, o tal vez es tu cartera de clientes, o tal vez son, no sé, ponle el nombre que corresponda en tu caso. Pero hay arroyos que se tienen que secar, de otra manera no podemos escuchar al Señor. Me gusta cómo lo explica Warren Wiersbe. Warren Wiersbe dice, Dios quería que Elías confiara en el Señor y no en el arroyo. Y yo puse en mis notas, pero Elías no estaba listo para esa conversación. Seguramente has visto ese tipo de memes, ¿no? No sé, como por ejemplo, los chilaquiles remojados y aguados son mejores que los chilaquiles crujientes, pero no estás listo para esa conversación. Bueno, algo así. El Señor sabía que Él no estaba listo hasta que este arroyo se secara. Y bueno, la segunda razón por la que enviar al profeta a este lugar sería sumamente pues difícil de aceptar es porque Dios le dice, yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Eso es, Dios mío, eso es tan difícil, tan extraño, ¿no? Particularmente en esas culturas y en esa época, una mujer viuda era conocida por ser extremadamente pobre. Era realmente poco común que existieran viudas con fuertes capacidades económicas. Y piensa esto, o sea, aún el día de hoy, si Dios te dijera que en su plan y en su voluntad, Él te manda a ir y depender de una viuda, siendo hombre, pues eso es terrible, ¿no? Eso es difícil de aceptar. Y estaba meditando en esto, cómo pocas cosas pueden golpear el orgullo de un hombre, como no poder proveer. Ahora, esta es la situación en la que Elías se encuentra.
Y no es que Elías sea un baquetón que no trabaja, no es que Elías sea un gorrón que vive de la generosidad de otras personas, abusando de su confianza, para nada. De hecho, la situación en la que están viviendo en este momento es mucho más complicada que la situación en la que nosotros estamos viviendo con la cuarentena, ¿no? El día de hoy tal vez hay escasez de trabajo, hay menos dinero, ¿no? Pero en ese tiempo el problema no era financiero y no era económico, el problema era que no había lluvia y sin lluvia no hay alimento. Entonces, es interesante, repito, probablemente para el profeta Elías hubiese sido más cómodo seguir en el arroyo y seguir comiendo de lo que los cuervos le llevan. Pero ahora Dios está enviando, insisto una vez más, está enviando al profeta a un nuevo escenario en el que el profeta debe dejar a un lado su orgullo y depender completamente del Señor. La manera en la que ahora debe depender de Dios significa depender de una viuda. Es terrible. Sigamos leyendo. En los versos 10 al verso 12 dice, entonces él se levantó, ya no hay agua en el arroyo, no tiene otra opción, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pues puedes imaginar la enorme sorpresa y la enorme prueba que significó para Elías ver finalmente la condición de la viuda a la que Dios estaba enviándole. O sea, es una viuda que está a punto de tomar su última comida. No solo es una viuda pobre, es una viuda que está en extrema pobreza al punto de que están a punto de comer ella y su hijo su última comida. Y llama la atención algo con respecto a esta mujer, antes de ver más sobre el profeta Elías. 2 cosas llaman mucho la atención sobre esta mujer. Pese a estar en una situación tan desesperada, ella está haciendo algo. Es decir, ¿qué más da si solo queda un poco de harina para un par de hotcakes, por decirlo así, ¿no? O sea, no ha llovido en la tierra. Aun si lloviera en el presente, probablemente la tierra está tan devastada que aun si lloviera ese día, no habría esperanzas de poder conseguir alimento. El ganado ha muerto, ¿no? Muchas otras fuentes de alimento han muerto. Y ahora la mujer tiene solo un poco de harina, pero ella aún está buscando leña para cocinar su última comida y comer junto con su hijo y después enfrentar pues un destino que ella considera inevitable. Y lo asombroso de esto es que ella está haciendo algo. Ella de alguna manera muestra algo de fe. Es como si Dios hubiera estado preparando a esta mujer para este encuentro con el profeta. La segunda señal de que Dios podría haber estado preparando a esta mujer para este profeta es precisamente que ella estuvo dispuesta a atender el llamado y las peticiones de este profeta. Una vez más quiero que medites. Si esta mujer está a punto de cocinar su último bocado para ella y para su hijo, ¿qué utilidad podría tener ella en servir a un extraño si ella va a morir? Pero otra vez, ella está dispuesta. Y llama la atención la manera en la que le contesta a él. Ella dice, vive Jehová tu Dios. Y muy probablemente
esto no solo signifique que ella entiende que él es un hebreo que confía en Jehová. Llama la atención la fórmula que ella está usando, vive Jehová tu Dios, porque es exactamente la misma frase que el profeta Elías usa cuando se presenta ante Acab y anuncia que no va a haber lluvia por 3 años. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Entonces, sabemos por el resto de la historia que Jezabel, de hecho, mandó a buscar al profeta Elías en todos los reinos en donde ella tenía influencia y podía ella buscar al profeta. Hizo que declararan bajo juramento los gobernantes de otras naciones de que el profeta Elías no estaba en sus territorios. Entonces probablemente se corrió la voz, y especialmente en Sidón probablemente era sabido que el profeta Elías de Israel había ocasionado que no cayera lluvia durante 3 años seguidos. Entonces esta mujer no está, lo que quiero decir es que esa mujer no está en blanco. Dios ya ha estado trabajando en ella. Dios ha llegado a través de esas noticias a sus oídos, y esta mujer, pues, bueno, tiene algo de conocimiento acerca de Dios. Ahora, en el verso 13, mira la respuesta del profeta Elías. Después de escuchar que esta mujer está a punto de dejarse morir, esta mujer está a punto de comer su última cena, y dice en el verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y este es el momento en donde el profeta Elías realmente actúa en confianza en lo que Dios le ha dicho. Hay que aclarar que cuando uno lee la historia por primera vez, tal vez, te da la impresión de que cuando el profeta Elías dice: hazme primero a mí, pues suena como una gandallez, ¿no? O sea, bro, es lo único que tiene ella y su hijo, ¿no? Y están a punto de comerlo para dejarse morir, ¿no? Pero no debemos pensar que esto es abuso de confianza, ¿no? Bueno, no, hazme a mí primero. No es abuso de confianza, sino es un ejemplo de confianza. ¿A qué me refiero con esto? A que Elías está poniéndose como un ejemplo de lo que significa confiar en Dios. ¿Por qué? Porque él está diciéndole: Jehová Dios ha dicho que Dios va a sostenernos a ti y a mí de lo poquito que hay en esas tinajas. Y yo voy a poner primero el ejemplo de depender de Dios con esto poco que hay ahí. ¿Se entiende? O sea, Elías no está abusando de la confianza de esta mujer, está siendo un ejemplo de confianza. Y él es el que está poniendo el ejemplo de cómo yo creo que Dios va a multiplicar lo que está en esa tinaja, y yo voy a ser el primero en depender de Dios en esta situación. Y sabes, creo que es esta confianza del profeta lo que hace que esta mujer tome la decisión de hacer exactamente como él está diciendo. Y este es un principio que tú y yo necesitamos reconocer y necesitamos vivir. No podemos demandar fe de aquellos que están alrededor de nosotros si nosotros mismos no somos un ejemplo de fe y no somos un ejemplo de confianza. Mira, en el verso 15 y 16 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Quiero repetir que la acción de esta mujer es una acción increíble, y solo tiene sentido cuando entendemos que Dios ha estado obrando en ella de antemano
y que las palabras del profeta son una expresión de fe que estimulan la fe de esta mujer. Dice, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Puedes imaginar los días tan gloriosos que fueron, esos días de depender de Dios y de ver cómo, híjole, imagínate lo que fue para esta mujer encontrarse con Dios cada vez que ella entraba a su cocina a cocinar eso, esa poca harina y ese poco aceite para hacer tortas, para hacer pan. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, esto fue posible gracias a un hombre que decidió confiar en el Señor. Y hay un par de lecciones importantes aquí para nosotros como hombres. Estaba meditando en cómo esto es tan adecuado para el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Y hay algo en el profeta Elías, aquí en esta historia, que nosotros debemos aprender y debemos comenzar a hacer. Elías dejó claro que no era él quien sustentaría esa casa, sería el Señor. Y eso es algo que tal vez Dios ha estado tratando contigo, con nosotros, con todos nosotros como hombres, especialmente con los jefes de familia. ¿Perdiste tu empleo durante estos días difíciles? ¿Se agotaron tus ahorros? Bueno, busca maneras de generar ingresos. Y está bien que seas en ese sentido diligente para buscar maneras de llevar pan a la mesa. Pero confía en Dios. Debes depender de Dios. Debes de confiar en Dios. Me llama la atención cómo Dios no llenó estas tinajas de harina y de aceite. Dios mantuvo eso mínimo para una comida cada vez. Es como si Dios estuviera invitando al profeta a orar todos los días. Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces, sí, sé diligente, esfuérzate, sé luchón en ese sentido, pero confía en Dios y, más importante, dale a Dios la gloria. Esta mujer está viendo de primera mano cómo no es Baal quien hace fructíferos los campos, no es Baal quien provee. En Sidón, uno de los ídolos que más se adoraban era precisamente Baal. Era este Dios de la fertilidad, Dios de la abundancia para los sidonios. Y esta mujer está viendo cómo Jehová y no Baal es quien puede proveer y es quien puede suplir. Entonces, tal vez nosotros debemos aprender esta lección. Con trabajo o sin trabajo, con abundancia o con escasez, es Dios quien lleva provisión a tu casa. Es Dios. Nunca fuiste tú, nunca fui yo, nunca fuimos nosotros. Y tal vez llegó un momento en el que llevamos a nuestra familia y nosotros mismos nos postramos en confianza ante el Dios tarjeta de crédito, ante el Dios nómina, ante el Dios cuenta de banco, ante el Dios mi empresa, ante el Dios mi carrera, ante el Dios mi título, ante el Dios mi capacidad, ante el Dios mi fuerza. Y es tiempo de darle la gloria al único Dios vivo y verdadero. ¿Sabe tu familia a través de ti y a través de tu actitud que no eres tú con quien deben de estar agradecidos, sino con Dios? ¿Puede tu familia ver el día de hoy que tu confianza está en Dios y no en tu cuenta de banco? Lo segundo que vemos aquí es que, insisto, Dios no les llenó las vasijas, sino les dio lo suficiente para enseñarles a depender de Dios cada día.
Y yo estoy seguro que durante esos días, Elías aprendió a orar todos los días por esa vasija de harina y esa vasija de aceite. Con toda certeza, Elías se convirtió en el hombre de oración que llegó a ser durante esos días. Y cuánto gozo debió haber en esta casa durante esos días. Imagino a la viuda, imagino al niño, ¿no?, sorprendido por ver esta provisión pues no acabarse nunca. Y seguramente fueron días llenos de bendición, gracias a un hombre que decidió confiar en Dios, depender de Dios, hacer a un lado su orgullo y darle a Dios la gloria por la provisión. Versos 17 al 24, viene un cambio en la historia. Y me gustaría leer los versos 17 al 18. Y antes de entrar a esta sección, recuerda que Dios no solo usó la escasez, Dios va a usar la muerte. Y sabes, después de un tiempo de bonanza y de bendición, suelen venir tiempos de prueba. Y esos tiempos son igualmente valiosos en manos de Dios, aunque suelen ser muy difíciles. Vamos a leer, dice versos 17 y 18. Después de esas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Todas las grandes bendiciones suelen venir acompañadas después de grandes pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Y probablemente hasta tú mismo has escuchado o has dicho esta frase: ¿sabes qué? Todo está tan bien que ya hasta me da miedo, porque siento que esta es la calma antes de la tormenta. Y ¿sabes? Deberíamos de aprender a discernir el ritmo de la vida, el ritmo que Dios tiene para nosotros. Volviendo a las palabras del apóstol Pedro, dijo: no os sorprenda el fuego de prueba que ha sobrevenido, como si cosa extraña les aconteciera, porque es necesario. Entonces tú y yo debemos, durante los tiempos de bendición, durante los tiempos de provisión, durante los tiempos de paz, durante los tiempos de solaz, tú y yo debemos de prepararnos para los tiempos de prueba. Las bendiciones no son solamente para felicidad. Claro que Dios trajo felicidad a través de esta provisión de la harina y del aceite que no menguaban, pero las bendiciones no son solo para felicidad. Las bendiciones de Dios tienen la intención de fortalecernos para los tiempos de prueba. Es parecido a lo que vemos en Génesis con José y este periodo de abundancia con vacas gordas. No era un tiempo para ser descuidados, sino era un tiempo para atesorar, de modo que estuvieran listos para las vacas flacas. Ahora, no estoy hablando de esto en términos económicos, estoy hablando en términos espirituales. Las bendiciones de Dios en el presente son estímulos de Dios para que yo confíe en Él en el mañana, en el día de la prueba. La provisión de harina y de aceite eran estímulos de Dios para que la viuda y Elías confiaran en Dios como sustentador de la vida, de modo que estuvieran mejor preparados para confiar en Dios como el dador de la vida en la muerte de su hijo, en la muerte de este niño. ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones que Dios está enviando a nuestra vida el día de hoy? ¿Estamos simplemente disfrutando de la felicidad de recibir esa provisión? ¿O estamos creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Estamos meditando en cómo Dios puede sustentar nuestra vida y Dios también puede dar vida aún en los momentos de prueba más difícil? Dios está en control.
Otra cosa que llama la atención antes de continuar es cómo nuestro servicio a Dios no es algo que nos exente del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. O sea, uno lee esto y uno no puede evitar pensar que la casa en donde menos debía haber enfermedad y muerte debía ser esta casa. No solo porque está allí el profeta Elías, sino porque esta mujer ha abierto su mano para dar lo poco que tiene, confiando en Dios y sirviendo a los propósitos de Dios. Pero entonces es muy sorprendente, ¿no? Que suele suceder que cuando atravesamos momentos de dificultad, momentos de enfermedad, momentos de sufrimiento, solemos preguntar, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? Si yo he servido a Dios, si yo he ofrendado, si yo he dado, si yo he predicado, si yo he servido en la iglesia, si yo he hecho esto o aquello. Y sabes, nuestro servicio a Dios no es algo que nos exente de dolor y de sufrimiento. Por eso es que es tan peligroso este evangelio de la prosperidad, ¿no? Esta ideología falsa de que Dios quiere eliminar toda situación dolorosa de nuestra vida. Lo que vemos en la Biblia es que más bien Dios quiere transformar esas experiencias dolorosas en experiencias de crecimiento, en confianza en Él. El sufrimiento es parte de las consecuencias de la caída de la humanidad y debemos aceptar que eso es parte inevitable de vivir aquí, en un mundo caído. Ahora, Dios no se complace en la muerte y en el dolor de su creación. Pero fíjate cómo esta mujer piensa que Dios envió a este profeta para hacer morir a su hijo. Y sabes, este es otro error que a veces cometemos como cristianos. O sea, vivimos pensando que Dios es la fuente del dolor y del sufrimiento. Incluso hay muchos que viven alejándose de Dios porque piensan que si se acercan a Dios, Dios les hará sufrir. No, mejor no leo la Biblia, mejor no voy a la iglesia, mejor no me acerco a Dios porque Dios me va a mandar pruebas y Dios me va a mandar sufrimiento. Pero escucha esto, ya de por sí vas a vivir una vida con sufrimiento y con dolor y con pruebas y con enfermedad sin Dios. Pero es mejor vivir estas cosas con Dios. Regresando a nuestra historia, Dios no envió al profeta para matar a su hijo, sino para salvarlo. O sea, Dios no envió al profeta Elías ahí para que su hijo muriera, sino precisamente porque Dios sabía que su hijo iba a morir. Y Dios envió a su profeta para usarlo como un medio para que él se glorificara resucitando a su hijo. La viuda no sabe esto. Ojo, Elías tampoco sabe esto hasta este momento. A él lo está tomando todo esto por sorpresa. Pero de entrada esto va tan a tono con lo que el Evangelio nos dice, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino Dios condenó a su Hijo en una cruz para salvar al mundo. Entonces deja de usar el sufrimiento en el mundo como una razón para alejarte de Dios. Deja de preguntarte, ¿por qué yo sufro? ¿O por qué fulanito sufre? ¿O por qué mi hijo sufre? ¿O por qué mi mamá sufre? ¿O por qué mi hermano sufre? La pregunta que te debes hacer es, ¿por qué el Hijo de Dios sufrió? Y Él sufrió en una cruz para darte vida eterna, para reconciliarte con Dios. Hay una necesidad más grande que alacenas llenas. O sea, piensa en esta situación. Esta mujer en este momento ya no ve la escasez de trigo y de aceite con los mismos ojos. ¿De qué serviría una casa llena de trigo y llena de aceite si su hijo ha muerto? Y eso es algo que tú y yo necesitamos entender el día de hoy. Hay necesidades más grandes que alacenas llenas en nuestra casa. Hay necesidad espiritual. Tal vez tienes familia que aún no ha confiado en el Señor. Y este es un tiempo que Dios quiere usar. Y Dios quiere usarte a ti para que otros confíen en el Señor y encuentren vida eterna. Pero vamos a ver la reacción del profeta. Verso 19.
al 22, dice así: Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Es una escena muy difícil. Él le pide a su hijo y esta mujer aún tiene a su hijo aferrada a su hijo en sus brazos. Eh, el texto nos da a entender que era un niño muy pequeño. Algunos comentaristas sugieren que no más de 4 o 5 años, lo cual también nos haría entender que esta mujer no tiene mucho tiempo que enviudó. Y puedes imaginar todo lo que está pasando por la mente de esta mujer. Dios me quitó a mi esposo, es lo que ella piensa. Y yo ya estaba dispuesta a perder a mi hijo, ya estaba dispuesta a dejarnos morir. Y Dios me da esperanza y finalmente me quita a mi hijo, no tiene sentido. Y esa mujer está aferrándose a este pequeñito. El profeta toma al niño de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre una cama, sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se sentó y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Esta es una escena gloriosa. No hay otra escena en todo el Antiguo Testamento que se iguale en grandeza. ¿Por qué? Porque este es el primer caso bíblico de alguien a quien Dios levanta de los muertos. No había ningún precedente de esto en la Biblia ni en la historia de Israel. Pero antes de saborear lo glorioso de este despliegue del poder de Dios, quiero que observes un par de cosas sobre cómo el profeta reacciona ante la muerte de este niño. Y primero quisiera hablar sobre cómo el profeta Elías nos enseña a responder ante la muerte física, la muerte literal de alguien. Porque es desafortunado y es lamentable que a veces como cristianos respondemos a la muerte de seres queridos o cuando un amigo o algún conocido pierden a alguien, respondemos de un modo tan poco adecuado. Y me llama la atención cómo el profeta reacciona ante la pérdida de esta mujer. Lo primero que aprendemos del profeta Elías es que Elías no corrigió ni sermoneó a esta mujer. O sea, esta mujer eleva un reclamo, eleva preguntas, está consternada, no entiende: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿No? Entonces vemos todas estas preguntas, todas estas malas conclusiones. Son conclusiones erróneas. Pero Elías entiende que ella no necesita un sermón ni una corrección teológica. Necesitaba silencio. El profeta Elías no argumentó nada, no dijo nada. El profeta Elías escuchó a esta mujer. Y como cristianos necesitamos ser más empáticos en ese sentido. Habrá momentos para dar un versículo bíblico. Habrá momentos para hablar. Y eso es otra cosa importante. En momentos de pérdidas, habla la palabra de Dios. Habla de acuerdo a la palabra de Dios. Frases como tu angelito ahora está en el cielo. No son un buen consuelo. Está en un lugar mejor. Sabes, a lo mejor incluso la persona a la que se lo estás diciendo es cristiana y sabe que está en un lugar mejor. Pero una persona en un momento así necesita vivir su dolor y vivir su duelo y vivir su pérdida. No por nada las primeras lágrimas mencionadas en la Biblia son lágrimas derramadas en un funeral.
cuando Abraham pierde a su esposa, cuando Sara muere. Lo segundo que aprendemos del profeta Elías es que Elías tomó al pequeñito en sus propios brazos y lo llevó a su propia habitación. Y allí en esa habitación hizo suyo el dolor, hizo suyas las preguntas y llevó todo eso al Señor en oración. Entonces necesitamos ser más empáticos, no solo guardando silencio, sino llorando con los que lloran. Me llama la atención cómo aún Jesús dijo poco a Marta y a María cuando Lázaro murió, y aún Jesús lloró a Lázaro cuando Lázaro murió. Entonces, Dios usó a este hombre de un modo especial por estas maneras prácticas de responder ante el duelo de esta mujer. Pero ahora veamos los principios espirituales sobre los muertos espirituales. El profeta Elías hizo cosas muy extrañas aquí. Una de ellas fue, dice ahí, tenderse sobre el muchacho, ¿no? Este contacto físico. Algunos dicen, no, algunos dicen que el niño no estaba muerto, sino que el profeta Elías identificó que el niño seguía con vida y le dio respiración de boca a boca y primeros auxilios y el niño revivió, pero no es así. El texto es muy claro. Dejó de haber aliento en él, o sea, dejó de respirar, verso 17. Y en su oración él dice, haz volver el alma de este niño a él. Entonces no es que el niño tiene una condición física de la que él se puede recuperar con primeros auxilios. El niño estaba muerto. Y lo que él hace es este contacto, es cuerpo a cuerpo, es muy extraño. El profeta Elías no está haciendo esto porque, repito, hubiera alguna fórmula o algún antecedente. Creo que el profeta Elías amaba a este niño. O sea, ¿cuántos días probablemente este niño platicó con él? Probablemente le hacía preguntas. Mi hija, Sofía, apenas va a cumplir 3 años y ya platica y hace preguntas todo el tiempo. Y yo puedo imaginar al profeta Elías platicando con este niño, encariñándose con él, hablándole del Dios de Israel. Probablemente este niño maravillándose de la harina multiplicándose, el aceite multiplicándose y haciéndole preguntas al profeta Elías. Y el profeta Elías contándole historias del Dios de Israel, contándole sobre la creación, sobre el éxodo, contándole sobre Moisés, sobre los mandamientos, sobre el cordero de la Pascua. Y estoy seguro que Elías, más que estar siguiendo un rito extraño, se está tendiendo sobre este niño, abrazándole y amándole. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con los muertos espirituales que están en nuestra casa o en nuestra familia. Aquellos que aún no han confiado en el Señor están muertos en delitos y pecados. Y lo primero que tenemos que hacer es seguir en este contacto amoroso con ellos. Lo segundo que el profeta Elías hace es oración perseverante. Elías oró 3 veces para que Dios reviviera a este niño. Y muchos dicen que orar más de una vez por algo es falta de fe. Bueno, Elías va a orar 7 veces en el próximo capítulo para que caiga lluvia. Jesús en el huerto de Getsemaní oró 3 veces que Dios le librara de la prueba. Entonces esto no es falta de fe, es oración perseverante. Entonces si tú tienes amigos, familiares que están muertos espiritualmente porque aún no han confiado en Cristo, mantén ese contacto amoroso con ellos y persevera en oración. Este niño resucita. Dios lo trae de entre los muertos, lo levanta de los muertos. Y dice el versos 22 al 24. Dice, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad
en tu boca. No sabemos si eso significa que esta mujer se convirtió al Dios de Israel. Pero lo importante aquí es que esta mujer reconoce que Elías es un hombre de Dios. Y eso trae a mi mente lo que Jesús dijo, ¿no? Sobre cómo el mundo podría reconocer si nosotros somos verdaderamente sus discípulos o verdaderamente hombres de Dios, si nos amamos unos a otros como Él nos ha amado. Y en este momento, pues, si me lo permites, la graduación del profeta Elías durante este tiempo de prueba, su graduación del crisol, es que esta mujer pagana puede reconocer completamente que Elías es un hombre de Dios. Ahora conozco que eres un varón de Dios. Y terminamos con esta reflexión. La provisión más valiosa de esa viuda y de ese niño no fue la harina y el aceite, sino un hombre de Dios, que dependía de Dios por medio de la oración y confiaba en Dios, haciendo a un lado su orgullo, haciendo a un lado su suficiencia, su autosuficiencia. Y esa es la provisión que Dios quiere traer a cada casa, a cada familia, a cada hogar. Hombres de Dios que confían en Él, que dependen de Él, que están dispuestos a salir de su zona de confort, que están dispuestos a darle a Dios la gloria y no al dinero, no al trabajo, no a la capacidad humana. Hombres de Dios que reconocen que la necesidad más grande en sus hogares no es necesidad económica, sino necesidad espiritual, aun cuando en tu casa sean todos cristianos. Si queremos que nuestras familias reconozcan que somos hombres de Dios, necesitamos ser hombres que van acompañados del Hijo resucitado. Cuando Elías se presenta ante esta mujer con el Hijo resucitado, es cuando esta mujer reconoce verdaderamente: eres un hombre de Dios. Ahora conozco que eres un hombre de Dios. Necesitamos ser ejemplos vivos del poder de la resurrección. Oramos. Señor, te damos gracias por cómo a través del profeta Elías nos haces ver la manera en la que tú estás usando la situación presente. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a glorificarte en este cambio de circunstancias, en este tiempo de escasez, en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de muerte incluso, Señor. Perdónanos por todo el tiempo en el que apreciamos más la comodidad que la comunión contigo, Señor. Nos asombra ver cómo durante este tiempo de escasez tú nos estás llamando a verdaderamente buscarte y pasar tiempo en tu presencia, Señor. Perdónanos por todo ese tiempo, Señor, en el que tal vez nuestros afanes y nuestro ritmo de vida frenético, Señor, era una manera de huir de ti, de huir de la necesidad que nos rodea. El día de hoy nos has llevado, así como a Elías, nos has llevado cara a cara con la necesidad, principalmente la necesidad que hay en nuestra casa. Y la necesidad más grande que hay ahí sigue siendo la espiritual, Señor. Aun cuando haya abundante provisión económica, Señor. Haz de nosotros hombres de Dios. Haz de nosotros hombres de oración. Ayúdanos a depender cada día de ti, Señor. Y trae vida, Señor, a nuestros hogares. Trae vida a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús.